Bienvenidos a un nuevo video más. En esta ocasión vamos a hablar sobre geometría. En esta parte ya tenemos una definición donde nos dice que es una rama de las matemáticas que estudia las propiedades, las formas y las dimensiones de figuras geométricas. Esa es una de las definiciones de tantas que existen sobre lo que es la geometría. Entonces, para entender el concepto vamos a desglosar nuestras otras definiciones más. En este caso tenemos nuevas palabras. La propiedad. Vamos a poner aquí propiedad. Cuando hablamos de propiedad, pues nos referimos a algo que es una característica. Es una característica o cualidad. ¿Ya? Entonces, propiedad es una característica o cualidad de algo, en este caso, de figuras geométricas. Ahora bien, ¿qué son las formas? ¿Verdad? Entonces vamos a poner aquí formas y lo vamos a definir. ¿Qué son las formas? Las formas no es más que son estructuras de objetos, ¿ya? Entonces, la forma es una estructura, ¿ya? De objetos o cosas que se nos presentan. Entonces, ya tenemos dos de los conceptos que están aquí, las propiedades, que son características o cualidades, las formas, las estructuras de objetos. Ahora bien, ¿qué es la dimensión? Vamos a poner aquí dimensión. Unos puntos y vamos a definir qué es dimensión. Dimensión hace referencia a las medidas. Eso es dimensión. Medidas de objetos. En este caso ya hemos definido tres de los conceptos claves para entender qué es la geometría. ¿Ya? Entonces, la geometría es una rama de las matemáticas, porque ustedes bien saben que la matemática se divide en varias partes, ¿verdad? Ahí está la aritmética, el álgebra, la geometría. Ahora bien, enfocándonos en geometría para que ustedes entiendan el concepto general de geometría, no es más que el estudio de las propiedades, o sea, las características o cualidades, las formas, o sea, las estructuras de los objetos y las dimensiones o las medidas de figuras geométricas. ¿Ya? Eso es la definición de lo que es geometría. Ahora bien, vamos a definir esta parte de figuras geométricas. Vamos a borrar este espacio para que nos queda espacio para definir lo que es figuras geométricas. Figuras geométricas. ¿Qué son las figuras geométricas? Son figuras en un plano, ¿ya? Son figuras en un plano o espacio. Figuras en un plano o espacio. Ahora bien, las figuras, yo creo que todos sabemos el concepto de figuras. Son trazos, son maquetas o siluetas de algo. Ahora bien, en un plano o espacio va a depender de cómo nos pudieran dar ejercicios a la hora de aplicar la geometría, porque en geometría existen dos formas de representar lo que es las figuras geométricas, en un plano o espacio. Entonces, cuando hablamos de plano, nos referimos a algo que en cine suelen decirse que está en 2D. ¿A qué me refiero con eso?
que es de 2 dimensiones. O sea que tengo mi plano cartesiano en X y Y. Y aquí solo tengo 2 dimensiones. En este caso vemos un plano cartesiano y lo que vemos aquí son objetos en 2 dimensiones. Por ejemplo, este cuadrado está en 2 dimensiones, por lo que a eso se refiere el plano, ¿ya? El plano es en 2 dimensiones. Ahora bien, espacio. Espacio no es más que 3D, o sea, en 3 dimensiones. ¿Y cómo podemos representar 3D? De esta forma, en un plano cartesiano. Muy fácil, de esta manera. Así, de esta forma. Aquí puedo representar Z, X y Y. Entonces, como podemos observar aquí, una dimensión, un espacio, puedo observarlo, dado que de aquí, en vez de formar un cuadrado, puedo formar un cubo. O sea, un cubo de esta forma, que tenga dimensiones, ¿ya? Esa es la diferencia entre estos dos conceptos que, que claramente vimos tras la definición de figuras geométricas. Y las figuras geométricas se representan en planos 2D y en espacios 3D.